En Mirada Uociente, convertimos dudas en respuestas. Aquí compartimos historias reales para ayudarte a entender y cuidar tu visión. Bienvenidos a nuestro 7º episodio de Mirada Uociente. Como siempre, queremos educar a nuestros pacientes y a la población general a cómo cuidar su visión. Abrir tus ojos a ese cuidado que debemos tener por el órgano que es el encargado de ese sentido, que es uno de los sentidos, tal vez el más preciado de todo, que es el sentido de la visión. Con nosotros tenemos dos personas muy especiales que nos acompañan el día de hoy. Nuestra querida Ana Celina, que es paciente de VOCEA, quien tuvo el privilegio, junto con el doctor Federico Litgo, de operarla de catarata. Y Maya de Lancer, quien, fuera de su profesión, ha decidido crear y llevar las riendas de una fundación que se llama Acción por el Bienestar de los Adultos Mayores. Y vamos a hablar un poquito de qué pasa con el adulto mayor, cómo es que ese paciente, sin darnos cuenta, ya depende de una tercera persona, que siempre es el cuidador, y que a veces podemos llegar a lo que se llama el síndrome del cuidador. Y pasamos desapercibidos muchas cosas que van a afectar en la vida del adulto mayor. Maya, cuéntanos un poquito, ¿qué tú has vivido trabajando con los adultos mayores? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y mucho más junto a la señora. Me encanta el tema, me encanta esta invitación, precisamente porque este es un tema que antes no he hablado ante un micrófono y creo que es muy necesario visibilizar y concienciar sobre esto a los adultos mayores y la parte de la visión. Creo que hay un tema de que los adultos mayores ya suelen tener muchos años ya utilizando lentes y no necesariamente suelen asistir periódicamente y hacerse sus chequeos, y muchas veces los cuidadores nos vamos descuidando, no estamos educados con este tema y la verdad que pasan muchas situaciones. Entonces, Ana Celina, háblanos un poquito, ¿cómo era tu vida? Tú que eres una mujer activa, que viaja, que has disfrutado la vida, y eso es algo que es un privilegio escucharte de todas tus anécdotas. Pero antes tú tomé esa decisión, cuando Federico te dijo, mira, tú tienes catarata, yo creo que tenemos que operarte, no, o tú estás pasada, porque ya habíamos postergado. Sí, realmente yo desde muy pequeña, desde la edad de 5 años, me vi en la necesidad de usar lentes. Antes de yo ir a la escuela, hubo que enseñarme la tabla del 1 al 10, porque en aquella época, hace 80 y piquito de años, los optómetros y los médicos de la vista eran muy pocos. Recuerdo que era el doctor Díaz, famoso, y yo no sabía ni leer ni escribir. Hubo que enseñarme la tabla del 1 al 10, porque era a simple visión, a simple vista, o sea, algo muy completamente antiguo, antiquísimo, que dependiendo de lo que el doctor determinaba por la distancia y por lo que yo le decía, él con su conocimiento determinaba qué tipo de lesión él enfrentaba. Sobre todo que a mí de pequeña me dieron 2 fiebres en plena época de la Guerra Mundial, que fue la perniciosa y el tifo. Y eso me dejó un estrabismo muy fuerte, que a base de la asistencia al oftalmólogo y la perseverancia de mi mamá, que logró en mí una costumbre, yo pude salvar el ojo izquierdo, que era el ojo que tenía el problema, y ese ojo se enderezó a base de tratamiento. No hubo que hacer Eso habla mucho, y perdón que te interrumpa,
de una visión que tenía tu madre de cuidar ese órgano. Porque en esa época no se frecuentaban llevar a los niños al oftalmólogo. Sí. Entonces, fíjate que tú vienes acudiendo a la visita al oftalmólogo, fuiste paciente toda la vida del doctor Federico. Sin embargo, a pesar de que tú ibas a todas tus citas, tu visión se fue degradando ya en tu tercera etapa de la vida. Sí. ¿Y cómo era en ese momento antes de pensar en la cirugía? No, eso, cosas de la vida, no vamos a llamarle casualidades ni causalidades. Cuando el doctor Ligo me dijo, Celina, hay catarata, hay que operar, todavía estaban pequeñas. Digo, sí, operamos. Lamentablemente, tuve un accidente muy fuerte de automóvil, de una guagua, muy fuerte, que por poco me cuesta mis piernas, mis 2 piernas, y entonces hubo que atrasarlo todo, porque las piernas estaban primero. Llegaron a pensarse que había que cortar, y gracias a Dios y a la perseverancia y al médico y también a mi familia y a la conciencia tanto del médico como de mi familia y mía propia, perdonando la inmodestia como paciente, logré salvar mis piernas. Entonces, al término, yo tuve 1 año en cama. Al término de cumplir ese tiempo, fui donde mi oftalmólogo porque estaba pasada de ir, porque hay una parte que podría yo considerarla cómica, y es que yo cada día, me gusta mucho la lectura, leer, y cada día, pero yo no me daba cuenta, leía menos, hasta que en una ocasión me di cuenta que no podía leer más de la mitad de la hoja del libro. Y yo no estoy pensando que soy yo la que tengo el problema. Yo estoy pensando que la sociedad en economía está economizando tanto que las letras las están poniendo más pequeñas. Hasta que por mi hermana, por casualidad, me dice un día, yo he llegado a los 80 y todavía me siento algo presumida. Mi hermana por igual. Y cuando salimos, me ve vestida extraña, con unos colores extraños. Y me dice, pero Celina, ¿y qué es lo que tú te has puesto? ¿Qué colores son esos? Yo que pinto, pintora de pincel, le digo, no, yo estoy bien, este color es tal, y mi hermana me dice, no, ese color no es azul, ese color es verde. Digo, ay, déjame tranquila, hasta me ofendí con ella. Bueno, pues ¿qué resultó? Que yo veía los colores como no eran. Buena pintora yo. Felizmente había tenido que dejar de pintar porque me agotaba por la falta de visión. Sentía un cansancio, pero no sabía lo que era. Sentía que me faltaba luz. Yo creía que era luz porque me había mudado a una casa nueva. Y bueno, no pensé jamás en la vida que fuera por el médico, ni porque yo tuviera la necesidad, porque yo desde pequeñita, desde los 4 años, 5 años, estoy con lentes y siempre, nunca me los quito, nunca he abusado. Pues nada, catarata. Y esa historia la escucho en la consulta a diario. Y sin temor a equivocarme, cada vez esta historia es más frecuente. ¿Y por qué? Porque la gente posterga. Fíjate cómo tal vez esas cataratas que tú tenías pudieron tal vez evitar hasta la caída, porque no sabemos si fue una caída porque te tropezaste o porque no viste bien dónde tenías que pisar. Así es. Entonces, por eso es que debemos hacer ese llamado a la conciencia de toda la población dominicana, que deben de revisar sus ojos. Y me imagino que en la fundación, eso tú lo ves a diario. Tú tienes que tener anécdotas de pacientes que por la falta de cuidado pueden tener accidentes.
Sí, realmente ahora mismo tenemos el tema del edaísmo, que está discriminación del mismo adulto mayor hacia sí mismo. Cuando dice, no, eso es porque estoy viejo, o eso es parte de la edad. Y al tener esa actitud frente a la edad, lo que hacemos es descuidarnos y quizás no tomar las acciones. Me fascinó que usted no tocara ese tema, que usted no lo entendió así y que pudo ir al médico a tiempo. Pero en la mayoría de los casos, suele haber mucho aislamiento y eso no se ve. A veces se puede llegar hasta una depresión de fondo cuando inició por un tema de visión, porque comienzan a sentirse inseguros. Como es algo gradual, usted será el doctor, pero yo entiendo que eso también tiene que ver con que la visión no necesariamente es abrupto, sino que uno se va, que puede ser, al ser como paulatino, progresivo. El cerebro más o menos se va adaptando, uno se va cuadrando, y no necesariamente como que yo diga, wow, esto está pasando. Sin embargo, es muy importante que nosotros, los hijos, los familiares, los cuidadores, estemos atentos a esas llamadas de atención que, por ejemplo, tuvo la persona que le dijo lo de la ropa. Hay otros casos comunes, por ejemplo, que comienzan a comer un poco menos, y no es que no quieran la comida, quizá que le comienza a parecer menos atractiva porque si la ve de otro color o deja de verla, entonces es normal que no tenga el mismo interés. A veces es que tienen miedo a caerse porque aunque no lo verbalizan, comienzan a ver borrosa quizá la alfombra, que son lindísimas en las casas, pero los adultos mayores, aunque los adultos mayores estén bien, yo sugiero quitar alfombra decorativa y solamente dejar las que son de seguridad. Exacto. Es decir, la de los baños y las áreas húmedas. Eso fue un paréntesis. Pero bueno, buenísimo. Hay un tema de la visión que con las partes de algo que no veo, los espejos comienzan a ser un poco confusos. Entonces, si el adulto mayor no asume que es un tema de visión, entienda, concho, quizá demencia, quizá que estoy loco, quizá una alucinación porque yo lo estoy viendo diferente, y a veces lo más lejos que tienen, porque están tan acostumbrados a la visión, es que es un tema de base que puede ser catarata. En el caso mío personal, como hija, me gusta hacer este testimonio porque hay muchas personas que saben mi historia, pero no necesariamente esta. Yo soy cuidadora de mis padres de hace muchísimos años, pero oficialmente desde hace casi 8. Y yo ataqué a todos los doctores principales cuando asumí este rol: psiquiatra, neurólogo, geriatra, y sin embargo, no se me ocurrió el oftalmólogo, porque era como algo que no estaba en mi radar y yo no necesariamente, nada me despertaba con eso. Hicimos un viaje a Madrid y mi papá se chocó en la casa, que para colmo era en unos suburbios. Había una ventana, un ventanal muy lindo y moderno, y mi papá 2 veces se chocó con eso. Yo pensé igual que la señora. Bueno, quizá es que la casa le parece distinta, quizá es que la casa tiene una ventana que él no reconoce, quizá que está perturbado por el viaje. Volvimos de viaje y como al mes, un poco, no qué sé yo cuánto tiempo después, pero después de eso, mi papá tenemos 40 años en la misma casa y mi papá se chocó con la puerta del patio, que pudo hacer un accidente mayor, pero gracias a Dios no lo fue. Es una puerta de vidrio que la reconocemos de toda la vida. Sin embargo, él se chocó con ella y como, gracias a Dios, como él siempre ha sido despacio, entonces el impacto no fue despacio. Y a partir de ahí, yo hablando con mi hermana, digo, ¿y si hay que chequearle los lentes? Entonces, bueno, vamos a la alerta, llegamos a un oftalmólogo y él nos dice, yo, bueno, ya que está papi, vamos a chequear a mami. Entonces chequeamos a los dos y los dos tenían catarata. Se me puso la cabeza así, porque con qué se come eso, y hicimos la operación. Primero empezamos me gustó mucho la observación del doctor, de que por si acaso vamos a empezar con un ojo y después con el otro. Sí. Siempre es así. Siempre se hace un ojo y después se hace el otro. Nunca se hacen los dos ojos. Exacto. Entonces primero hicimos eso con mi papá, primero un ojo, después otro y después con mi mamá. Y ustedes saben que duramos 2 meses en esto, pero es increíble la diferencia. Yo me sentí negligente, todavía a veces siento culpa. Y realmente esas son de las cosas que me recuerdan que un buen cuidador debe de ser, nosotros debemos, si queremos cuidar a nuestro familiar, tenemos que educarnos, tenemos que hacer conciencia y tenemos que estar muy despiertos, porque por nosotros no estarlo podemos pasar por negligentes. Entonces, ya para terminar la historia con mis padres,
El año pasado, 2 años después de la operación más o menos, llega mi hermano de viaje y en broma se pone los lentes de mi papá. Maya, pero ¿cómo papi ve con estos lentes tan pelados, estos lentes tan nublados? Papi se puede caer. Y yo, concho, pequé de nuevo. Efectivamente, el doctor me dijo que viniera en 1 año. Y a mí, como que él seguía viendo bien y no lo puse en Google Calendar. Y, efectivamente. Entonces, y por arriba de, bueno, adicional a eso, descubrí que en ese trayecto personal, que creo que las ópticas por mercadeo están haciéndole un daño a la sociedad dominicana porque están regalando el servicio para vender unos lentes de simplemente chequearse la vista. Sin embargo, no necesariamente le están educando al adulto mayor, principalmente porque es de lo que estamos hablando, el adulto mayor, en decirle la importancia de sí ir a sus consultas y sí ver la presión ocular y otros detalles que no necesariamente se pueden identificar en un análisis rápido y superficial como el de una óptica. Eso es correcto. En una óptica simplemente te toman la agudeza visual y te hacen la prueba de lentes. Sin embargo, ese examen oftalmológico lleva un examen de la lámpara de hendidura, que el paciente no tenga catarata, que el paciente no tenga glaucoma, que esa retina esté bien, tomar la presión intraocular y ver ese órgano, que por eso la oftalmología es una rama tan compleja dentro de la medicina, porque no solamente es ser oftalmólogo, tenemos un subespecialista por cada una de las partes del ojo, especialistas en párpado, especialistas en retina y vitrio, que es la parte de atrás, en el nervio óptico, en catarata, en cirugía refractiva, en neurooftalmología. Entonces fíjense cómo la oftalmología es una rama tan compleja, ya que el cerebro humano, el 30% es para los ojos. Y cuéntame algo, Ana Celina. Después que te operaste, ¿qué pasó? Bueno, hay una historia muy cómica y divertidísima. Cuando yo llego a mi casa, se me ocurre entrar al walk closet. Me quedé en shock, anonadaba. Mi closet era otra cosa. Todos los colores eran distintos, la ropa distinta, todo distinto. Digo, salve, tengo closet nuevo, tengo ropa nueva y así ha sido, ¿eh? Qué emoción. Yo veía un color, por ejemplo, recuerdo precisamente uno que no me lo ponía porque lo veía en un gris horrible y yo decía, yo no me voy a poner eso. Y fue lo primero que vi y era un azul royal, precioso. Me lo puse al día siguiente. Todos los colores de mi ropa, de mi walking closet, pero absolutamente todos son distintos a lo que yo veía antes. Y en cuanto a la lectura, estoy feliz. ¿Volviste a leer? Sí, de nuevo. Lo que no he tomado es la pintura aún, porque la tengo tan guardada, es tan delicada, hay que hacer tantas cosas. Pero mis libros no, mis libros están ahí. Mis libros me estaban esperando. Y sí, ya volví otra vez. Sobre todo que a esta edad, oye, uno poder tener un amor hacia la lectura y tener la facilidad de leer casi enorme. Yo lo veo ahora enorme, yo no veía nada. Y yo creía que lo veía todo. Y cuéntame algo, y yo quiero que tú se lo digas a todos los que nos están escuchando. Tú mencionabas ahorita, cuando estábamos detrás de cámara, sobre la palabra miedo. Muchas personas postergan el procedimiento por esa palabra. Y tú diste una definición muy bonita del miedo. Y tú dijiste y te paraste como mujer empoderada que eres y dices, yo no conozco esa palabra. Entonces, esa palabra con relación a lo que tú viviste como paciente durante el procedimiento. Bueno, felizmente, tal como lo dije y con mucha seguridad, yo no conozco el miedo. Asumo y voy a favor de la oftalmología. Asumo que como desde tan pequeña tuve que acudir al médico de los ojos y llevar una disciplina, fue el primer médico a quien yo no tuve que tenerle miedo, al contrario,
al contrario, familiaridad. Y pienso, hoy por hoy, que aquello que fue tan grave para mis padres, y no tanto para mí porque yo era muy niña, era muy inocente, contribuyó sin lugar a duda a que yo supiera que hay una persona con una profesión, con un conocimiento que puede ayudar a tu organismo al cual tú puedes acudir. Y en cuanto a los ojos, no hablemos de eso, porque ahí si no he fallado yo, nunca en la vida. Da pena y hasta vergüenza ver la cantidad de lentes que yo tengo en mi casa. Cada lente tiene una historia. Cada lente tiene una historia. O sea que no hay variedad. Tiene un tiempo y una historia, ciertamente. Así es. La cirugía de catarata es un procedimiento que cambia la vida de las personas. Completamente. Y lo interesante es saber que es un procedimiento rápido, seguro y reproducible. ¿Por qué utilizo la palabra reproducible? Porque lo hacemos a diario. Rápido, porque con muy poco se gana tanto. Como Celina nos está contando. Sí. Fíjense, con un procedimiento que puede durar, va a depender del cirujano, 15, 20, 30 minutos, te va a transformar la calidad de vida y te da esa seguridad al momento de hacer tus actividades diarias, te da esa independencia, que justamente también hablábamos de eso. Y tú mencionaste algo ahorita detrás de cámara sobre una anécdota que es un poquito triste, pero es realmente la realidad que viven los adultos mayores. A veces dicen, yo tengo 2 décadas en el mundo de la oftalmología y todavía hay pacientes que me dicen, ay no, pero mi mamá tiene 80 años, yo no la opero. Y yo, eso es egoísmo, eso es maltrato. ¿Por qué? Porque ella tiene toda la capacidad de volver a ver. Y si tú quieres, pregúntale a ella. Y yo le pregunto, si yo me quiero operar porque yo no veo. Yo diría que más que maltrato, o sea, yo utilizaría más la negligencia y el elige tú difícil. ¿Tú prefieres no operarla porque tú tienes miedo o tú prefieres que por tu miedo ella pierda la vida porque se puede caer? Y eso es lo que la gente no sabe. El 70% de las fracturas de cadera vienen asociadas a mala visión. Sí. Y el que se rompe un huesito, ¿qué pasa? Puede tener complicaciones que pueden comprometer la vida. Y simplemente con un buen examen oftalmológico se puede determinar que ese paciente tenga esa seguridad a través del órgano de la visión. Y cuéntame eso que tú me contaste. Sí, bueno. En suavecito. Adiós que me ponga las palabras porque realmente es como muy... bueno, una persona que quiero muchísimo, bueno, fui a visitar a una amiga. Por visitar a mi amiga coincidí con esta persona, este adulto mayor, 92 años, con muchas ganas de vivir, pero con demencia y ciega. Casi no veía nada. Wow. Cuando yo llego, la veo, digo, bueno, creo que sería bueno porque la veo muy delgada, que la llevemos y le doy mis sugerencias de geriatra, de nutrióloga y de hecho hago la conexión inmediata con geriatra y nutrición. Y la reacción principal de los cuidadores familiares, que obviamente estaban bastante agotados en ese momento, o sea que no es un tema de juicio, más que visibilizar esta situación para quien le pueda servir, era que el enfoque más que el geriatra y la nutrición era operar a la vista, que hace meses estaban en eso y le habían mandado a hacer unos estudios y que tocaba. Yo le dije, bueno, pero insisto, vamos a llevarla al geriatra, efectivamente. Le encontraron una pequeña infección, pero seguía con el tema de la vista, atacaron la parte de la nutrición y yo alerté ciertas cosas que pues quizás se pudieran evitar como barreras porque la señora no veía. Lamentablemente, ya cuando fue un poco tarde, porque lamentablemente varias semanas después la señora se cayó. Se levantó de noche, no vio, se cayó, hubo una rotura de cadera y lamentablemente ya no está con nosotros. Entonces yo creo que tú un ejemplo que lo digo no principalmente porque creo que puede ser el caso de muchas personas que dicen no la quiero operar por miedo. Sin embargo, yo la vi sufriendo
Yo estuve con ella en el hospital cuando llamamos al 911. Yo fui con ella y lamentablemente para una persona con demencia, cuando tú le agregas que tú no ves, una persona con demencia, tú explicarle dónde está. O sea, para mí fue traumático. O sea, ella, la pobrecita, en un hospital que no entendía por qué estoy aquí, me duele y no ve ni siquiera dónde está. Y era más bien, mi enfoque fue decirle a mi amiga, abrázala. Porque una persona que no ve, mi intuición es abrázala, porque es la única forma de que ella puede sentir que se siente segura. Pero Y eso que ojalá no hubiéramos llegado aquí y quizás Dios me está poniendo este micrófono precisamente para que tú llegues a ti, que me estás escuchando, que quizás conoce a alguien que tiene miedo. Elige tu miedo. Y eso es algo que nosotros lo vemos a diario. Y no hay un día más feliz que es ese día después de la cirugía de catarata. Fabuloso. Esa consulta que nosotros realizamos, tú te sientes como Superman. Sí. Porque fabuloso. tú le has devuelto el sentido de la visión. Y hay algo muy importante. Siempre debemos buscar ese médico que tenga las credenciales correctas para realizar este tipo de procedimientos. Exacto. Buscar un centro que tenga todas las características para que usted pueda resolver su problema visual. Y sobre todo, manos expertas. Celina, ¿y el posoperatorio es molestoso? No, en honor a la verdad, para nada. Lo que sí se puede quejar cualquiera, y eso no es nada, porque desde pequeño, al menos yo tenía la costumbre, es el asunto de las góticas, de las gotas a los ojos, que son importantísimas, que no se pueden dejar de perder el momento que debe usarse de acuerdo a lo que el doctor, tu médico, que es el que te ha salvado la visión con sus conocimientos, pero por lo demás absolutamente nada. Yo me siento otro ser completamente ya. Yo lo veo todo, lo veo tal cual, sobre todo que a mí me gusta mucho el arte y estaba disminuido en ese sentido completamente. Increíble. La lectura no solo, bueno, la pintura todavía, pero el cuento, la anécdota que le hizo ahorita de los trajes, los colores, para mí eso ha sido algo impactante. Y además ha sido tan maravilloso para mí que no hay amiga que yo tenga o que visite o que por casualidad nos encontremos que yo le pregunte, vea que a ti te operaron de catarata. Porque todo el que se acerque a mí que no lo hayan operado de catarata, yo le digo, vayan inmediatamente. De hecho, doctor, le mandé a una paciente seguido. Y llegó. Y llegó. Porque es que tú evitas una etapa de tu vida que es fácil de evitar. Qué maravilloso tú. Bueno, pero lo primero que uno hace por la mañana al despertar es abrir los ojos y ver que todo está bien y que todo está bonito como tú lo dejaste. Y eso mismo sucede, que tú sin darte cuenta vas perdiendo poco a poco la visión, vas perdiendo la visión, no piensas que es que estás enferma, ni en catarata, ni nada por el estilo. Y yo no, ahora todo el mundo, todo el amigo mío Y nosotros, que se acerque a mí sepa que va para catarata si no la tiene. Yo quiero agregar algo que me encanta. Eso que usted dice de también del centro médico, del doctor y también lo mismo que siguiendo la línea. Yo creo que es muy importante que cuando elijamos ese doctor, cuando ya tenemos una idea de que quizás no lo elijamos de que porque me lo recomendaron y ya, sino que vamos a ubicar si con él yo me operaría, porque en el caso de nosotros, yo minimicé la cita, me mandaron a hacer unos estudios y cuando yo vi que había que operar, yo dije, espérate, pero yo no voy a operar aquí. Y tuve entonces que repetir todos los estudios y todo el dinero con el que nos iba a operar. Entonces esto es como un tip mío de cuidadora de que mejor vamos a pagar la cosa una sola vez y vamos a ubicar quién va a ser ese doctor que nos va a operar. Porque yo no confiaría, me gustó mucho como me dijo el doctor, no es que yo no confío en los laboratorios de otros,
pero si yo voy a operar en mi responsabilidad y yo quiero hacerlo. Entonces yo dije, wow, si yo hubiera sabido esto antes, me hubiera ahorrado un trabajo importante. Y el dominicano promedio, que lo que está diciendo es que el doctor se lo quiere robar o que los centros médicos no sé cuánto, no. Yo creo que un buen profesional se fía mucho de quién le hace los estudios y más porque fue el mismo doctor que hizo la mayoría de... Felizmente yo tuve un buen profesional que fue el doctor Lisgo, que fue mi oftalmólogo de toda la vida. Claro. Y a quien acudí inmediatamente, tan pronto me di cuenta con el problema del color del traje, de los colores, porque mi hermana tuvo la observación. Y entonces porque el doctor Lisgo era cirujano también de catarata. Claro. Pero por aquello de la edad, las manos son muy importantes en el médico que va a operar, hacer la generación de relevo. Y ya su generación, ya la catarata me dijo, no, Celina, yo no puedo operarte de catarata, pero tú vas a estar en todo momento, yo voy a estar al lado tuyo y yo te recomiendo. Qué lindo. Sí, por supuesto al doctor Santana, con un centro fabuloso, y de hecho se quedó corto Federico, bajo mi punto de vista, porque como en mi juventud yo fui diplomática y sé bastante lo que es el protocolo, el orden y el sistema de la clínica, que yo tuve la dicha de conocer, tiene un sistema increíblemente cómodo, maravilloso, un orden protocolar, las muchachas en el momento justo, las que te tienen que hacer los exámenes primarios, los exámenes secundarios, el momento que te llega donde el médico, el doctor, el momento de tu cirugía, la puntualidad absolutamente de todo, de lo más mínimo. Doctor, yo le felicito de verdad, de corazón. Qué linda. Le felicito de corazón porque me quedé prendada de la clínica. De eso se trata. Se trata de servir. Nosotros tenemos el privilegio de trabajar con el sentido de la visión y de poner experiencias como la tuya, pasarla a otras personas, que es lo que buscamos. Queremos educar, queremos transmitir seguridad y sobre todo a ese adulto mayor darle esa cercanía. Señores, muchísimas gracias por estos minutos. De verdad que ha sido genial conversar con ustedes. Sigue con tu fundación. Me encanta lo que haces. Te felicito. Y de verdad, esa parte de concientizar al cuidador es maravilloso. Y así podemos tener experiencias como la de Celina. Así que nada, gracias por acompañarnos en Mirada Uociente y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Mirada Uociente, la mirada consciente del equipo médico de la UOC. Nos encontramos en el próximo episodio con más conversaciones que te ayudarán a ver bien y vivir mejor.